El caso de Zarratea es una infracción constitucional, el caso de Puente Tarata son delitos y son caminos diferentes. Ahora nos vamos a ir rápidamente para ver qué es lo que dice en sí, qué significa este informe, que es de más de 300 páginas, el informe de la Comisión de Constitución, que ha recomendado, pues, el documento de trabajo recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por 4 casos, ¿no? Concluye que es una organización criminal que estaría conformada por exministros y empresarios. También ha concluido que el búnker, el lugar donde se habría cometido todos estos actos irregulares, sería la casa de Zarratea. ¿Cuántas personas están involucradas según el informe? 18 personas. Nosotros vamos a hablar precisamente con el abogado Joseph Campos, abogado constitucionalista. Bienvenido, señor Campos, a Exitosa Perú. Buenos días, un gusto a su disposición. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted el informe, lo que se ha sabido? Porque sé que es muy rápido para leer las 400 páginas, pero se supone que aquí hay una estructura, ¿no? Donde la cabeza es el presidente Castillo, luego le sigue el extitular del MTC, Juan Silva, y luego le sigue pues los sobrinos, Bruno Pacheco, y una serie de empresarios, también gente del MTC, y una serie de empresarios lobistas que han hecho de las suyas para ganarse una serie de licitaciones. Eso es lo que concluye el informe final de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree que en dónde desemboca y qué cree que podría suceder? Justo creo que para responder la pregunta central, que es hacia dónde desemboca, hay que distinguir varios temas aquí, ¿no? Lo primero, lo que significa un informe de fiscalización. Lo segundo, los efectos que tienen a los diversos personajes que se tiene ahí. Y tercero, el camino posible que pueda tener este informe de fiscalización de luz de cara a las acusaciones constitucionales. Entonces, lo primero, un informe de fiscalización es un informe emitido por una comisión política ordinaria que tiene facultades de investigación, pero que en estricto provoca una opinión. No es estrictamente vinculante y es desarrollado por políticos. Por eso es que eventualmente uno puede encontrar una serie de deficiencias técnico-legales, pero que en estricto sí puede servir más bien de soporte o insume para una investigación jurídica, penal, ¿no? Y en este caso, en las recomendaciones, que puede ir también a la subcomisión de acusaciones constitucionales, dependiendo del personaje. Va a haber alguien que no tiene la inmunidad prevista en el artículo 99 y 100, que son las personas que no tienen autoridad. Segundo, del grupo de personas con autoridad, algunos terminarán con una eventual acusación que va a terminar en un proceso penal, una investigación fiscal que puede terminar en un proceso penal, y uno que es precisamente el que podrá terminar, ¿no?, con el inicio de una investigación preparatoria, pero que ya no podrá desarrollarse el proceso penal de cara a los delitos que se están imputando en este tema. Ahora bien, es que es el presidente de la República, ¿no?, que tiene la protección de la acusación penal. Entonces, el ministro Silva sí podrá ser procesado penalmente. Samir Villaverde lo va a investigar un fiscal común, etc. Pero cuando se trata de personas que van a ir al proceso de acusación constitucional, a su vez algunos irán por delitos y otros por infracción a la Constitución. Los que van por delitos van en un camino que se llama el antejuicio político. Y lo único que hace el Congreso es habilitar la investigación del Ministerio Público de cara a un proceso penal futuro. En el cambio, en el caso de los juicios políticos, ese juicio político puede terminar con una suspensión, inhabilitación,
¿no? De destitución y inhabilitación. Inhabilitación. Entonces Yo me quiero detener ahí, por favor, porque es bastante información. Para el presidente de la República se recomienda una acusación constitucional por los casos Tarata, Zarratea, ascensos en las Fuerzas Armadas y SUNAT. Acusación constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es infracción, esto va hacia el juicio político. Justo, mire, y si usted me invita a la precisión, ahora vamos a encargar solo el presidente de la República. Así es. En el caso del presidente de la República, cuando hay una acusación, puede ir por delitos y por juicio político. En el caso del presidente de la República, por el caso Tarata, la comisión opina porque se le lleva a un antejuicio político para efecto de que lo investiguen. Pero cuando eso lo pruebe, lo que va a hacer inmediatamente el Ministerio Público es abrir la investigación preparatoria, pero no podrá acusar penalmente al presidente de la República por los delitos. Sin embargo, también en la comisión, de lo que se conoce, están señalándose, por ejemplo, el caso de Zarratea. Así es. Eso es una infracción constitucional, porque es un incumplimiento de la ley, que es lo mismo que puede ocurrir con, por ejemplo, la destitución ilegal de Daniel Soria, por el estado de emergencia del 5 de abril. Esos son infracciones que no son delitos, pero que son infracciones a la Constitución. Eso va a un juicio político. Entonces, lo que le acusan al presidente puede tener dos caminos. Una resolución que pueda efectivamente establecer que el presidente debe ser procesado por delitos de corrupción, etcétera, pero que eso tendrá un impedimento en el artículo 117, que no podrán acusarlo penalmente. Más bien el otro, que es el juicio político, sí puede terminar en una suspensión y una inhabilitación y destitución. Pero dígame, entonces, eso es el caso de Zarratea, ¿no? Claro, en el caso de Zarratea, en estos casos, en el caso de el puente Tarata, Zarratea, ascensos en las Fuerzas Armadas y SUNAT, ¿usted ve que el caso Zarratea sí podría convertirse en una infracción constitucional? Claro, el caso de Zarratea es una infracción constitucional, el caso del puente Tarata son delitos y son caminos diferentes. Salvo que quieran decir que el caso de Tarata y el caso de ascensos también es un problema de orden de infracción constitucional, que es una interpretación. Pero lo que es concreto es que el caso de Zarratea estrictamente no es un delito, pero sí es una infracción a la ley. Peor aún porque el señor había sido advertido por Contraloría de que no debiera despachar por fuera de Palacio de Gobierno. Entonces, no es un delito, pero sí es una infracción constitucional que puede terminar en un juicio político. ¿Cuál es su interpretación frente a que se dijo varias veces, y aquí varios abogados constitucionalistas me advirtieron de que el presidente de la República se había comprometido a dar su declaración a la Comisión de Fiscalización y no lo hizo, salió de viaje, y que esto se podía convertir en una infracción porque todos los peruanos están obligados a comparecer, a ayudar a las comisiones del Congreso cuando han sido requeridos? Aquí, en este informe de 362 páginas, simplemente no se ha hecho alusión a esto. Esto se podría convertir en una infracción, ya no de esta comisión, cualquier otra persona la podría traer a cuenta. Bueno, yo puedo decir con alguna tranquilidad, pero muy respetuosamente, que cuando uno tiene una investigación que tiene elementos políticos y jurídicos, lo peor que uno puede hacer es solamente contratar a un abogado penalista. Porque lo que ha pasado el día con el presidente de la República, creo que ha sido... El problema que puede tener es el problema de una mala decisión. Por eso es que expliqué en primer lugar que la Comisión de Fiscalización no tiene opiniones vinculantes, da una opinión que puede servir de insumo, ¿ya? Pero el problema está en que si él hubiera establecido claramente, le hubiera dicho, mire señor, las cosas que usted me está diciendo ya están siendo investigados en una investigación fiscal. Entonces, respecto de los delitos que usted me quiere que yo conteste, le digo que yo no puedo hacerlo porque ya hay alguien competente que me está investigando.
Entonces, sobre la base de la gran parte de la investigación, él hubiera podido tener la posibilidad de excusarse sobre este tema. Y respecto a lo demás, ¿sabe qué, señor? Yo tengo una instancia para discutir, que es el juicio político, de tal manera que en aras de mi derecho a la defensa, yo no voy a participar en la comisión de fiscalización. Y listo, ¿no? Porque él tiene protección contra delitos, evidentemente puede tener una protección que lo alcance respecto a este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que él hubiera hecho eso y tranquilamente hubiera tenido, pero cuando se sometió, ¿no? Ya tiene la posibilidad que se interprete que efectivamente, habiéndose sometido a esta invitación por parte de la Comisión de Investigación, que lo hizo además como investigado, yo creo que ahí, en mi lectura todavía es discutible, pero podría habilitarse una interpretación diciendo, primero, has mentido, que en realidad es una conducta que no se le puede permitir a un presidente. Y en segundo lugar, estabas convocado, habías aceptado la convocatoria y no vas. Entonces, ahí habilitan justo estas interpretaciones que para mi gusto, insisto, tiene su discusión, pero efectivamente podría establecerse ese camino de la infracción constitucional a partir de ser mentiroso y a partir de habiéndose comprometido y por consejo de una persona que ve el tema jurídicamente y no leyó políticamente la situación, porque evidentemente estas comisiones investigadoras pueden adolecer de un problema jurídico, pero por supuesto, o sea, los congresistas no todos son abogados, etcétera. Entonces, lo que establecen son posiciones que además pueden cambiar en el futuro. Por eso es que yo no comparto esa opinión de que aquí ya adelantaron opinión ni nada por el estilo. Aquí han hecho una revisión general de hechos y esto simplemente se establece. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que sí establece los límites de cómo se actúa frente a situaciones que puedan tener sanciones. Es el caso Toledo. Y no creo que aparezca esta situación, pero lamentablemente el presidente ha entrado en una situación provocada por un mal consejo, creo yo, de aceptar inicialmente una invitación y luego no concurrir. Hubiera dicho desde el inicio, señores del Congreso, muy respetuosamente, yo no asisto porque lo que ustedes están viendo, eso se va a ver ya se está viendo en una investigación fiscal y lo otro se ve en otra instancia. Entonces yo me reservo de concurrir a las dos situaciones que tienen competencia para verificar y establecerse esto. No dupliquemos trabajo. Entonces, con eso hubiera salvado esta situación, pero lamentablemente lo han llevado a una situación donde podría tener una situación, insisto, más complicada, básicamente por haber mentido. Muy bien, ha quedado clarísimo. Joseph Campos, él es abogado constitucionalista. Muchas gracias, en realidad, por mentiroso, eso es lo que nos ha dicho, por mentiroso podría quedar en una situación más compleja por no ir al tema por no recibir a la Comisión de Constitución porque se había comprometido, y esto de que adelantaron opinión, esto ya está zanjado, nos dice el abogado constitucionalista Campos en el Tribunal Constitucional, porque los congresistas no son pues abogados, no son, entonces eso tiene varias interpretaciones.